Bienvenidos a todos, estamos en la lección 7. Voy a pedir que todos apaguen sus micrófonos, así nos escuchemos mejor. Si tienen que hablar, prenderlos de vuelta. Y estamos ya bien en el proceso de armar un sermón. Ya hemos intentado un par de veces y ahora estamos leyendo la parte del libro que justo está tratando los detalles de cómo podemos armar bien un sermón, comenzando con elegir el pasaje, después estudiar el pasaje. La semana pasada nos metimos un poco, comenzando nomás en ¿cuál pasaje? Primero de Pedro 2, 11 a 12. Llegaron a pasar tiempo en Primera de Pedro, un poco. Algunos sí, otros lo dejaron para esta semana. Está bien. Esta semana sí vamos a meternos con más atención en Primera de Pedro y justo vamos a comenzar ahí esta tarde. Ok. ¿Cuál es el primer paso al estudiar un pasaje bíblico? Ahora sí. Ernesto. Elegir el pasaje. Okay. Pensando en lo que estamos leyendo, sí. Ya tenemos nuestro pasaje. Tenemos el pasaje. Queremos meternos a estudiarlo. ¿Qué hacemos? ¿Prisa? Orar, excelente. Bien. Si se acuerdan, hemos usado varias listas, pero una lista de acciones que muchas veces repetimos. Son 4 actividades. Comenzando con orar. Después, leer. Parece obvio, pero hay que leer. Así que si no leíste el pasaje esta semana pasada, ahora es el momento. Hay que leer. Hay que orar, hay que leer. Después, ahora no saben cuál lista estamos usando. Entender. Orar, leer. Había una que era hacerle preguntas al texto y someternos a sus respuestas. Bien, estaba pensando en eso, sí. Sí, plantear preguntas. Y eso quiere decir leer activamente. Entender el texto. Leer activamente. Y esto se puede hacer aún con otros libros. Plantear preguntas. El autor no te va a responder, mucho menos si está muerto. Pero si estás leyendo activamente cualquier libro, estás ahí planteando preguntas y hasta llegas a tener una conversación con el autor. Y él te va a responder en su propia escritura. ¿Ok? Tenemos la ventaja en la Biblia que tenemos morando dentro de nosotros el mismo autor. Y si bien no estamos anticipando nueva revelación, sí anticipamos que el Espíritu Santo nos esté abriendo los ojos. Y por eso comenzamos orando, pidiendo que Él lo haga. Orar, leer, plantear preguntas y después someternos a las respuestas. Ok, eso quiere decir, por lo menos, que cuando vemos la respuesta en el texto, la creemos. Dios dice tal cosa, nos sometemos creyendo, diciendo, ok, está bien, estoy de acuerdo contigo, confieso mi pecado, confieso lo que tú dices sobre quién eres
Dios, ¿cómo piensas? Estoy de acuerdo. Respondo creyendo. También nos sometemos a las respuestas obedeciendo, pensando bíblicamente, poniendo en práctica lo que dicen las escrituras. Ok, y esta lista no son pasos en sí, porque en cualquier momento volvemos a la primera actividad, constantemente orando, volviendo a leer, constantemente planteando preguntas, recibiendo respuestas. ¿Y cómo es que vemos las respuestas en el texto? Para someternos a las respuestas tenemos que encontrarlas, ¿no? Tenemos las preguntas, pero ¿cómo es que llegamos a ver las respuestas? Ok, sencillamente viendo el contexto. O dicho de otra forma, dicho lo mismo de otra forma, observando las relaciones en el texto. Las relaciones. Si estamos en un pasaje, estamos observando cómo se conectan las palabras entre sí. Las relaciones entre palabras. Esas palabras se conectan en frases o grupos y hasta oraciones. Estamos observando cómo se conectan esos grupos de palabras, esas oraciones, cómo se conectan entre sí. Y hay maneras de analizar, observando que lo que estoy viendo es una manera. Dios me está diciendo de qué manera debo hacer tal cosa. O para cuál propósito debo hacer tal cosa. O sobre cuál fundamento, por cuál razón debo hacer tal cosa. Y nos encontramos siguiendo el hilo del pensamiento del autor bíblico. Y vemos las respuestas así, observando las relaciones en el texto. Y claro, no solo en el micro contexto, sino en el macro contexto, dentro del libro, puede ser útil observar cómo se conecta este libro con otro libro escrito por el mismo autor, cómo se conectan los testamentos, y llegamos a ver todo el contexto de toda la Biblia. Pero sencillamente nos encontramos siguiendo estas 4 actividades, volviendo una u otra vez a cualquier de ellas. Así que gracias, Felipe, por comenzarnos orando. Si no han leído el texto, 1 de Pedro esta semana, les animo a que lo hagan. Se está trabajando ahora en un sermón sobre esos 2 versículos. 1 de Pedro 2, 11 a 12. Y hoy queremos hacer un poco de esto, de observar, leyendo, planteando preguntas y por la gracia de Dios, respondiendo, sometiéndonos a las respuestas. Así que vamos al texto. Si tienen una copia de las escrituras, la pueden usar. Voy a compartir. Saben que no voy a comenzar con Bible Arc. Vamos a comenzar con Word nomás, porque no todos tenemos acceso a todas las herramientas. Vamos a demostrar que con Word, con cualquier programa donde hay un texto bíblico, ¿qué usan ustedes? ¿Tienen un sitio favorito para acceder a la Biblia en línea? Bible Gateway, ¿ok? Muy bien. ¿Conocen Bible Gateway? ¿No? Sí, yo lo uso mucho. Vamos ahí, ¿ok? Y este más para Ok, están viendo ahora Biblia Paralela.
Ahí está Biblia paralela. Pero para que vean también, vamos a BibleGateway.com. Tienen ahí para entrar el pasaje, elegir la traducción. Y ahí tienen el pasaje. Lo mismo con Biblia paralela. Ok, vamos a elegir Primera de Pedro. A ver, capítulo 2. Está 11. Ok. Y bueno, vamos a comparar un poco, ya que estamos, por algo se llama Biblia paralela. Aquí vemos el versículo paralelo. Espero que puedan ver ahí. Sé que si están viendo el celular, está un poco complicado. Ok. La Biblia de las Américas. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. No creo que este sitio tenga 1960, pero ahí está la Reina Valera 1909. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, no hay mucha diferencia. Y no anticipamos que haya mucha diferencia, pero ya saben que puede haber distintas traducciones. Quizás una traducción traduce una frase de una forma un poco distinta. Y observar eso es parte del proceso de leer, plantear preguntas. En tal caso sería ¿por qué la diferencia? Por algo hay una diferencia. Y muchas veces es porque esa frase en griego o hebreo se puede traducir de una o dos maneras, o tres, y queremos en lo posible, aun si no somos expertos en los idiomas, queremos tratar de llegar a entender por qué la diferencia. ¿Ok? 12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Okay, vamos a la Reina Valera. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. ¿Alguna diferencia que quisieran notar? En algún momento quieren comparar varias traducciones, buenas traducciones. Aquí están dos. ¿Ven alguna diferencia que debemos observar? En la Reina Valera dice mantener buena conducta, una buena conducta. Y ahí dice, ¿no? Conducta, dice conducta en la Biblia de las Américas.
buena manera de vivir. Ah, Ahí en dice 60. conducta. Ok, en 60 dice buena manera de vivir. Claro, no tenemos la 60 acá. Sí, y ahí dice conversación. Vaya, Pero en 1909 dice conversación. ¿Hay una diferencia entre manera de vivir y conversación? Hoy hay una diferencia. Quizás hace 100 años, conversación quería decir manera de vivir. Pero si estamos armando preguntas, planteando preguntas, aquí tenemos una, ¿no? Porque conversación, cuando yo escucho conversación en 2023, yo pienso en lo que uno dice, ¿verdad? Hablamos, conversamos. Si pienso en manera de Marco, vivir, eso incluye la conversación, pero no es solo verbal, es el que vivo. Diego, adelante. voy a leer la nueva versión internacional ¿Está bien? que dice el versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque la acción de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ok. ¿Y qué ves en la nueva versión internacional que es distinta a lo que vimos en la Biblia de las Américas o Reina Valera? Si estamos hablando de conversación o manera de vivir, ¿de cuál lado está la nueva versión internacional? Diego, estás muteado. Perdón, yo tengo la nueva versión internacional al lado derecho y a la derecha está la Reina Valera 1960. Bien. ¿Y qué Con la dice cual la los nueva versículos versión? frente a frente ¿Dice están al lado. conversación o manera de vivir? Dice manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ok. ¿Tienen una lista? Orar, leer, plantear preguntas. ¿O me estás escuchando o Juan Marco? Sí. No, yo lo que veo que más allá de las distintas palabras que usan las distintas traducciones, en general me da la impresión de que se refiere a una manera de vivir, ¿no? Yo uso la Reina Valera 60, ¿verdad? Y veo que cuando se refiere a los deseos de la carne, esa es la antigua manera de vivir, o sea que como que deberíamos mostrar un cambio en nuestra manera de vivir. Por lo menos lo que a mí por lo menos es lo que interpreto del pasaje, que se refiere más a la manera de vivir, ¿verdad? Incluye, por supuesto, la forma de conversar y todo eso, ¿no? Bien. Y lo que dice Carlos es muy importante, ver el contexto. Creo que hay una respuesta a la pregunta, ¿por qué una traducción dice conversación y otra dice manera de vivir? Y creo que cuando nos ponemos a estudiar y investigar por qué una dice conversación y otra dice manera de vivir, creo que vamos a llegar a la conclusión de que la idea sí es manera de vivir. Por lo menos en inglés, esa palabra conversation, conversación, hace años se refería no solo al hablar, sino a la manera de vivir. Y creo que si investigamos ahí esa pregunta, vamos a llegar a esa conclusión. Pero lo que dice Carlos del contexto nos va a ayudar a tomar una decisión. Si vemos dos opciones
y vemos que todo el hilo del pensamiento del pasaje está hablando de nuestra manera de vivir, nos va a ayudar a entender cuál de las dos opciones probablemente tenía en mente Pedro. Y creo que sí, cuando vemos el contexto, después de hablar en general a creyentes como peregrinos, extranjeros, va a hablar de distintas categorías o distintos roles dentro de la sociedad, dentro de la familia, y hay un énfasis en la manera que vivimos. Eso no quiere decir que no hablemos, incluso pensando en el ejemplo de la esposa, quizás casada con un varón que no obedece la palabra, quizás no es creyente. Eso no implica que ella nunca hable de Cristo, pero hay mucho poder y mucho valor en vivir su manera de vivir, su conducta. Y creo que en el contexto vamos a ver ese énfasis. ¿Ok? Y cuando llegamos a este punto, y hay otras preguntas que vamos a ver en este pasaje, cuando llegamos a esta pregunta, cuando llegamos a esa pregunta, ya sé, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la primera, cuál es el primer lugar a que aferrarnos o donde buscamos la respuesta? En el contexto. Ok, el contexto, pero aún antes. 4 actividades. Orar, ok. Oramos al principio, pero eso no implica que no volvamos a... Es una conversación con el autor. Y orar que Dios me guíe. No revelación nueva, pero que me ayude a entender lo que ya está ahí, el significado que está ahí. ¿Ok? Elizabeth, tenías una Sí, pregunta. no, hay otra herramienta que yo a veces uso cuando encuentro esas diferencias, que es ahí mismo en la Biblia paralela. Podés ir al léxico y te dice la palabra griega original en eso para saber el origen de esa palabra y te orienta mejor a veces. Sí, sí, y en homilética Lo trabajamos. y en esta clase no vamos a poder llegar a todas las respuestas que van a surgir. Lo que sí queremos vivir juntos es el proceso de armar un sermón, reconociendo que están estas preguntas en nuestro estudio que vamos a tener que investigar. En este caso, yo entiendo que conversación quiere decir manera de vivir. Pueden seguir estudiando esa pregunta. Pero hay otras preguntas. A veces las preguntas se contestan a través de un léxico, un diccionario. Incluso el primer paso en cuanto a léxicos, diccionarios, podría ser el diccionario de la Real Academia. Claro, está comentando sobre español, y la Biblia no fue escrita en español, pero quizás nos puede guiar un poco en cuanto a esa palabra conversación. Un significado antiguo que quizás tenía. Así que aún el idioma español nos va a ayudar, porque aquellos que tradujeron la Biblia a español no solo conocían bien el griego, el hebreo, pero también el español, y tradujeron bien. Okay, así que vamos a encontrar mucha ayuda en los diccionarios aún en español. Ok, otras preguntas que podemos ver en este pasaje. La visitación.
¿Cuál? El día de la visitación. Bien, excelente. Ok, estoy de vuelta en Bible Gateway, que me va a dar. No quiero Max Lucado. Ok, quiero Pedro, no quiero Max. Ok. Ahora sí, ok. Ahí está. Lo que voy a hacer es copiar. Voy a pegar el texto acá. Ok, y lo que está diciendo Clark es esta frase, lo que está observando es esta frase, el día de la visitación. ¿Qué quiere decir el día de la visitación? ¿Cómo vamos a encontrar la respuesta? Yo lo busqué un interlineal. ¿Cómo? Lo busqué un interlineal. Ok. Sí, recuerden que encontramos las respuestas viendo el contexto, observando las relaciones. Y parte de eso es ver dónde esa frase aparece, como bien dice Clark, dónde aparece, bueno, dijiste interlineal, hablando de Sí, griego. lo busqué, después lo busqué y lo acabo de buscar. Lo acabo de buscar ahí. Ok. El interlineal va a ayudarte a identificar cuál es la frase en griego. Pero ¿saben lo que dice el griego en este caso? Día de la visitación. Y nos quedamos con la misma pregunta. Vamos a tener que buscar otros lugares donde aparece esa frase en la Biblia para ver cómo se usa esa idea de visitación o día de la visitación. ¿Cómo encontramos las frases o las veces que se usa esa frase en toda la Biblia? Con una concordancia, tal vez. Ok, una concordancia. Una concordancia casi es un dinosaurio. ¿Por qué digo eso? Uno, porque es tan grande. ¿Han visto hay una concordancia ahí? No sé si hay. Ok, una concordancia impresa es inmensa. ¿Por qué? Porque incluye todas las palabras importantes que se encuentran, ahí va, se encuentran en la Biblia. Okay, aquí está la que más se usa, que es la concordancia Strong. Y se llama Strong no porque requiere fuerza para levantarla, pero Strong porque era el apellido del hermano que hizo el trabajo de lo que se ve en la concordancia. Ok, lo que sí se precisa para usar una concordancia es saber el alfabeto. Ok, A, B, C. Visitación sé que queda casi al final de esa lista, así que estoy buscando B corta, o V, ok, visitación. Y lo que va a hacer la concordancia es mostrarme todas las veces, en este caso en la Reina Valera 60, si no me equivoco, pero en la Reina Valera, todas las veces que aparece la palabra española, visitación. Todavía no hemos llegado al griego, pero todas las veces que aparece esa palabra en la traducción en español. ¿Ok? En la NBI dice Visitación. Día de la Salvación.
Visitación aparece 2 veces. Va a ser un poco fácil el estudio. 2 veces y una vez ya la vimos. Primero de Pedro. La otra vez está en Lucas 19. Ahora, eso no implica que esas 2 veces son las únicas veces que aparece esa idea. Y quizás vamos a tener que buscar también el verbo visitar. Dios ha visitado su pueblo, por ejemplo. Y esa palabra visitado no va a aparecer bajo el encabezado de visitación. Así que si comienzo a ver otras palabras parecidas, visitar, visitada, visitado, voy a ver que hay una lista de referencias donde aparece esa idea. ¿Ok? Y vamos a poder adivinar, quizás, si esa frase, día de la visitación, tiene un significado como frase. Probablemente no es la única vez que aparece esa idea en las escrituras. Y quizás viendo las otras veces que aparece esa idea, nos va a ayudar a averiguar qué podría significar en Primera de Pedro. Pero siempre Primera de Pedro es el contexto inmediato y que va a tener cierta prioridad. Pero sí, ahí está una pregunta. Ahora, si no tenés la concordancia, ¿qué hacemos? Bible Gateway, ok. Bible Gateway o Biblia Paralela o el mismo Google. Hoy en día Google hace mucho que antes hacíamos con Strong. Por eso digo que el Strong es casi un dinosaurio, no solo por su tamaño, pero también porque nadie quiere pagar lo que cuesta tener la copia impresa cuando podemos encontrar mucha de esa información gratis en el Internet. Pero sigue siendo útil y hay más que se puede hacer con Strong, ¿ok? Hay más. Strong va a identificar por número cuál es la palabra griega, en este caso, que se traduce como visitación. Eso va a ser un estudio importante porque al final queremos saber qué dijo el original. Y quizás una búsqueda de ese número, esa palabra en griego, me va a ayudar a saber el significado. Okay, pero en este momento estamos armando preguntas y tirando ideas para poder llegar a las respuestas, pero las respuestas se encuentran en el contexto. Juan Marco. Contexto de las relaciones entre palabras y el contexto con el resto de la Biblia. Pregunta, sí. Sí, pues sabes que yo tengo la concordancia breve, no tengo la concordancia Strong. No sé por qué cuando aparece la palabra visitación dice ver, castigar. ¿Tendrá algo que ver? Esa es parte de la pregunta. Si día de la visitación se refiere al juicio o si se refiere a la salvación. Que son dos ideas distintas. Pareciera que se refiere mal al juicio. ¿Ok? Y esa es la pregunta. Vamos a ver cuando comenzamos a ver la manera que se usa esa palabra, que a veces puede hablar de Dios visitando el juicio o visitando en bendición o salvación. En este contexto, ¿cuál es la idea? En la nueva versión internacional dice la lista el día de la salvación. Ok, Diego piensa que es la idea de salvación. No, Eso lo que sí. dice la nueva versión internacional. ¿Dice salvación? Sí, dice glorifiquen a Dios en el día de la salvación.
Pero después dice abajo lo que estaba diciendo Carlos, de que también dice de la salvación y al lado del juicio. Ok, vamos a hablar de la La nueva versión concordancia que yo tengo internacional. acá. Juan, Déjame hablar un momento de la nueva versión internacional. Es una traducción útil. Puede ayudar porque trata de transmitir el mensaje, el significado del texto original en una manera entendible en español. Está bien enfocado en correctamente transmitir la idea original. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando los traductores, y esto hablamos un poco más en hermenéutica, filosofías de traducción, ¿por qué hay diferencias en las traducciones, entre las traducciones? La nueva versión internacional es un ejemplo de una filosofía de equivalencia no formal, sino funcional. Equivalencia funcional. A veces decimos dinámica. Y lo que pasa cuando ellos ven una frase que en español quizás no tiene sentido o no está claro, llegan a traducir muchas veces interpretando el día de la visitación, en este caso como día de la salvación. Puede estar bien, pero yo como estudiante de la Biblia, yo quiero saber que la palabra original fue visitación. Porque si me quedo solo con la nueva versión internacional, entonces me quedo solo con esa opción. Ahora, quizás después de estudiar voy a llegar a esa conclusión. El día de la visitación se refiere a la salvación. Pero cuando estoy estudiando ese texto, no quiero limitarme a esa opción si el texto original dice visitación. Quiero lidiar con esas dos posibilidades, sabiendo que a veces Dios visita en juicio. Así que recomiendo, y creo que Suchet Michelin también, aunque no estaría en contra de la nueva versión internacional, pero para estudio cuidadoso, detallado, no estamos hablando de mera lectura, sino estudio detallado, se recomienda una traducción de equivalencia formal o una traducción más literal que busca mantener en lo posible. No estamos hablando de palabra por palabra porque eso es imposible y no deseable. No se puede traducir palabra por palabra, pero una traducción más literal, como se dice, o de equivalencia formal, trata de mantener en lo posible las formas originales del griego. En este caso, día de la visitación. Trata de mantener esa frase, aunque sea ambigua. Trata de mantener esa forma que se ve en lo original. Alexis. No, solo pensando que capaz que los versículos anteriores, el 7 y 8 y 9, arrojan un poco más de luz a lo que se trata, porque, o sea, Pedro viene hablando de lo mismo, de que Jesús viene a ser piedra de tropiezo, y después el 8 dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello también son destinados, dice la Nueva Biblia de las Américas. O sea, capaz que leer el contexto inmediato también nos ayuda a arrojar luz, a veces cuando no entendemos una palabra. Sí, y vamos a tener que buscar cuidadosamente el contexto, especialmente dentro de la sección en la que estamos. Ojo, no vamos a resolver esta pregunta antes de la pausa, ¿ok? Y tampoco no quiero hacerlo. Lo que quiero hacer es armar una lista de preguntas que vamos a tratar de contestar en nuestro estudio, y probablemente esas preguntas son las preguntas que vamos a tener que explicar en el sermón. Y ahora estamos en el punto de no solo armar un bosquejo, sino agregar
otros elementos que son parte de rellenar ese bosquejo. Y una parte muy importante de lo que estamos haciendo ahora es explicar, la explicación. Un sermón es más que mera explicación. ¿Se acuerdan? Vamos a exhortar, a veces rezongar, pero no es menos. Y mucho del material del sermón va a ser enseñanza, explicación. Y esas preguntas que tenemos ahora sobre este pasaje son las mismas preguntas que van a tener nuestros oidores. Y nos toca a nosotros explicar el pasaje. No estamos prontos todavía, ¿okay? Estamos todavía lidiando con qué significa este pasaje. Okay. Así que no quiero que nos ahoguemos en esta pregunta. Ahóguense esta semana buscando la respuesta. Lo que sí quiero hacer es armar una pequeña lista de preguntas que vamos a ir contestando. ¿Ok? Felipe, rapidito. Sí, rapidito. Una versión ahí en la Biblia paralela no decía entre paréntesis juicio, después Sí. de visitación. Pero otra vez, esa es esa posibilidad, una posible interpretación de día de la visitación. No es que podamos tomar la palabra visitación, ir a un diccionario y ver si esa palabra quiere decir juicio o salvación. Esa palabra quiere decir visitación. Dios visita. Pero ¿cómo se está usando esa palabra en el contexto? Pero Juan, ¿puedo decir algo? ¿Sí? No sé, razonando un poquito el contexto, ¿verdad? O los dos mismos versículos que estamos tratando. A mí me parece que si nosotros tenemos que glorificar a Dios con buenas obras, se trata de un día de juicio. Ese día que nosotros vamos a estar ahí glorificando a Dios con nuestras buenas obras, mientras que los otros no. Y por eso yo me inclino a que esa palabra visitación tiene que ver con más con el juicio que con la salvación, haciendo ese razonamiento. No sé si me quedó claro lo que dije. Bueno, no, y todos estos datos y comentarios nos están ayudando y tenemos que ver todo ese contexto. Pero entienden que esa palabra en sí nos lleva a la idea ni de salvación, ni de castigo o de juicio. La palabra en sí no comunica nada sin un contexto. Es una visita. Una visita, sí. Y esa palabra se puede usar de una manera u otra, en un contexto u otro, y significar una cosa u otra cosa. Claro. Okay. Tiro esto antes de la pausa y es como tirar dinamita. Okay. En un proyecto, estuvimos justo en Juan 3:16 hablando del amor de Dios y uno mencionó el amor ágape y dijo algo que el amor ágape tiene que ver con la volición, la voluntad. Amor divino, esto se ha escuchado, ¿no? Se escucha en todos lados, que ese amor ágape es el amor divino, el amor que tiene Dios, el amor que debemos tener hacia los hermanos. Ágape es un amor no de sentimientos, sino de voluntad. Es el amor con el cual Dios amó al mundo. El problema es que una palabra no lleva en sí el significado fuera de un contexto. Y esa palabra ágape, en su forma verbal, Juan dice, no améis al mundo. Es posible amar al mundo
con amor ágape. Los fariseos amaban ser reconocido en público con un amor ágape. El significado de ese amor no se encuentra en la palabra misma. No es que una palabra siempre lleva un significado que yo puedo después estar seguro que significa lo mismo en otro contexto. Es el contexto que rige el significado de una palabra. Es el contexto que determina el significado de una palabra. Así que visitación quiere decir visitación en el léxico. Pero ¿cómo se usa? ¿Y cómo se usa aquí? Y es eso lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que hacer es tomar una pausa y después tenemos que volar, porque si no, no vamos a llegar al puerto. Así que tomen una pausa, 10 minutos. Volvemos y seguimos a eso de las 8.